Las áreas corticales motoras son aquellas cuya estimulación eléctrica provoca movimientos. La corteza motora primaria se localiza en el área 4 de Brockman, en la circunvolución precedental del lóbulo frontal. Es el área de menor umbral a la estimulación eléctrica, la cual provoca contracciones de los músculos del lado contralateral del cuerpo. Su lesión produce una marcada parálisis contralateral. En esta zona está presentada topográficamente cada mitad del cuerpo, de una forma organizada a lo largo de la circunvolución. Es la llamada organización somatotópica. Entre paréntesis figura 3.16. La zona de la corteza que ocupa cada zona corporal no es proporcional a su tamaño, sino a la cantidad y calidad de los movimientos a realizar. Por ello, las áreas correspondientes a la mano, en especial el dedo pulgar, y a la cara son mucho más extensas a las correspondientes al resto del cuerpo. La gesticulación y la manipulación son las actividades motoras reguladas de forma más específica y fina. La acción de la corteza motora primaria se efectuará a través de los axones y sus neuronas piramidales, que proyectan a centros inferiores y a la médula espinal formando el fascículo corticoespinal. En el área 6 de la corteza existen otros dos mapas organizados somatotípicamente. Una de la región lateral que se denomina corteza premotora entre paréntesis CPM y otro en una zona más medial, el área motora suplementaria entre paréntesis AMS. Figura 3.15. Su estimulación eléctrica no produce movimientos de grupos musculares aislados, como en la corteza motora primaria, sino movimientos complejos contralaterales y bilaterales en los que se involucran músculos que afectan a varias articulaciones. Estas dos zonas, que en conjunto se denominan áreas premotoras, llevan a cabo funciones similares sobre diferentes grupos de músculos. Los axones de sus neuronas contribuyen al fascículo corticoespinal. La zona AMS manda axones que inervan más directamente a las unidades motoras distales, y los de CPM conectan con las neuronas que controlan los músculos proximales. La corteza somatosensorial entre paréntesis áreas 3, 1 y 2 de Brockman también provoca movimientos al ser estimulada, aunque se necesita una intensidad mayor que en el área 4. La corteza parietal posterior entre paréntesis áreas 5 y 7 es una zona de asociación que integra información motora y sensorial. El área 5 recibe información somatosensorial y el área 7 información visual. Su lesión provoca déficits sensoriales y motores. El paciente puede ser incapaz de reconocer objetos por el tacto, aunque el tacto esté conservado, entre paréntesis asteroagnosia, o presentar el síndrome de la negligencia hemispacial, donde no se reconoce la existencia del hemiespacio contralateral, llegando hasta el punto de no aceptar como parte de su cuerpo el brazo y la pierna del lado contrario. Se producen alteraciones motoras que se denominan apraxias. Si está afectada el área 7, por ejemplo, hay imposibilidad de alcanzar con la mano objetivos marcados por la vista, o dificultades en la manipulación si es el área 5 la alterada. La función motora más importante de la corteza parietal se debe a sus conexiones con las áreas premotoras, aunque también hay axones corticoespinales con origen en esta zona. En la figura 3.17 se indican las distancias aferencias entre paréntesis A y eferencias entre paréntesis B de la corteza motora primaria. Las neuronas corticales, más que estimular músculos individuales, activan distintos núcleos motores medulares, originando movimientos que involucran a varias articulaciones. Los axones proceden de la corteza motora y la premotora acaban sobre las interneuronas medulares, pero parte de ellos terminan de forma directa sobre las motoneuronas.
particularmente las que inervan los músculos más distales ejecutores de los movimientos voluntarios especializados. Sin embargo, en conjunto, las neuronas corticales, más que estimular músculos individuales siguiendo el mapa somatotópico, son capaces de estimular motoneuronas de distintos núcleos motores medulares, procediendo a movimientos que afectan a varias articulaciones, con la finalidad de dirigir toda la extremidad hacia el objetivo deseado. Entre paréntesis figura 3.17 A y B. La actividad de las neuronas de la corteza motora primaria codifica la fuerza y la dirección del movimiento. La fuerza está codificada por la frecuencia de descarga de potenciales de acción y la dirección no se codifica por neuronas individuales, sino por la resultante de la descarga de una población amplia de neuronas. Cada neurona individual tiene una descarga máxima cuando el movimiento se produce en una dirección y en un sentido determinado, y descarga en menor proporción para movimientos en direcciones de más 45 grados a menos 45 grados con respecto a la preferida. Si se representa por un vector el grado de actividad de cada célula en diferentes movimientos, al calcular el vector promedio de la población se ha comprobado que se ajusta a la dirección real del movimiento. La corteza motora primaria organiza cada movimiento voluntario por la actividad de gran parte de la corteza y no de los sectores aislados según el mapa somatotópico. En el caso de los movimientos de los dedos, cada neurona del fascículo corticoespinal influye sobre las diferentes unidades motoras y cada unidad motora puede recibir fibras de un número elevado de estas neuronas. Cada movimiento estaría controlado por una población grande de neuronas corticales y esta redundancia favorecería a la multiplicidad de movimientos individuales posibles. Cuantas más neuronas contribuyan al movimiento, su ejecución se regula con más precisión. Esto explica que la representación de los dedos y la cara en la corteza motora primaria sea desproporcionadamente mayor que la del resto del cuerpo. La plasticidad de la corteza motora se manifiesta durante el aprendizaje y la recuperación de lesiones. Durante el aprendizaje motor y después de las lesiones, el mapa somatotópico puede variar. Esto supone que las neuronas pueden pasar de intervenir en la producción de un determinado movimiento a intervenir en otros. Así, por ejemplo, a denervación en rata de la zona de hocico por sección del nervio facial hace que las neuronas que previamente controlan esa zona produzcan, por estimulación eléctrica tras la lesión, movimientos en las extremidades anteriores. Durante el aprendizaje motor posterior a una lesión, las zonas de la corteza adyacentes a la lesionada pueden asumir, al menos en parte, sus tareas, permitiendo la recuperación de la función perdida. Se comprueba mediante técnicas de resonancia magnética que a los sujetos que se ejecutan una actividad motora, por ejemplo tocar el pulgar con los otros dedos, es una secuencia específica. Al cabo de 3 semanas de entrenamiento presentan mayores áreas activadas en la corteza que las que activan al ejecutar otra secuencia distinta con los dedos. La reorganización de la corteza motora es relevante tanto en la rehabilitación de pacientes como en la adquisición y mejora de habilidades motoras. El procesamiento de la información motora implica corteza motora y asociativa. Entre paréntesis figura 3.18. En nuestro cerebro confluyen y asocian múltiples señales. Algunas son puramente internas, otras derivan de la experiencia previa y otras son sensoriales. La información de todas las modalidades sensoriales converge en la corteza asociativa posterior y esto permite que tengamos una percepción unitaria y completa de nuestro medio ambiente. Las áreas límbicas nos dan la posibilidad de guardar en la memoria los sucesos sensoriales y también la posibilidad de recordarlos. Además, sus circuitos generan experiencias emocionales como miedo o placer. Las áreas de asociación posteriores y las áreas límbicas están ampliamente conectadas con las de asociaciones anteriores en la corteza prefrontal. Estas, dentro del sistema motor,
Son las encargadas de calibrar las consecuencias de nuestros actos y planificar de acuerdo a ella la actividad motora. Por otra parte, el flujo de información no es unidireccional y hay que considerar que la corteza asociativa trabaja en conjunto. La propuesta de que la conciencia depende de la interacción de todas las áreas asociativas también es aplicable al sistema motor. De las influencias recíprocas de las áreas asociativas anterior y posterior dependerán de la conducta motora que adoptemos. Son especialmente importantes las proyecciones de la corteza posterior sobre las áreas anteriores que planifican los movimientos de los ojos y de las manos. La corteza parietal posterior y la corteza prefrontal representan el nivel jerárquico superior en el establecimiento de un plan motor. Una vez que estas áreas han planificado la acción motora, informan a las áreas premotoras CMP y AMS. Estas áreas generan el plan motor, que envían a la corteza motora primaria para su ejecución. La decisión del baloncestista de lanzar el balón a uno u otro compañero depende del sistema límbico y de la corteza asociativa. Entre paréntesis, a este no, que es mal lanzador, aquel otro tampoco porque está marcado por el contrario, etc. La corteza parietal posterior y la prefrontal intervienen activamente e informan a la corteza premotora que ayuda en la programación. Las áreas premotoras CPM y AMS, además de las aferencias de la corteza parietal posterior y de la corteza prefrontal, reciben proyecciones de los ganglios basales y del cerebelo. A partir de estas conexiones, integran las señales que codifican la acción que se requiere realizar y las envían a la corteza motora primaria, convertidas en señales de cómo llevar a cabo. Se considera que su función es superior a la corteza motora primaria, en primer lugar porque contribuyen a la planificación motora y en segundo lugar porque controla la activación de esta. La actividad eléctrica de estas áreas premotoras precede a la de las neuronas y de la corteza motora primaria. Además, las lesiones de estas áreas no producen parálisis contralateral, sino apraxias con dificultad de ejecutar movimientos complejos. El área motora suplementaria parece estar implicada en la planificación de movimientos que se inician voluntariamente, en los que intervienen músculos distales, entre paréntesis, muñeca y mano. Su lesión provoca alteraciones en las acciones en las que se debe coordinar la actividad de las dos manos. Cuando se mide la variación de flujo sanguíneo al realizar movimientos, se comprueba que aumenta en AMS y en corteza motora primaria al efectuar secuencias motoras complejas, como mover todos los dedos, con movimientos simples, como apretar con un dedo un objeto. El flujo solo aumenta en la corteza motora primaria cuando la secuencia motora solo se imagina, sin llegar a ejecutarla. Aumenta solamente en el AMS. Esto explica la importancia que tiene para trabajadores manuales y para deportistas el entrenamiento mental de la actividad específica que se quiere practicar con destreza y eficacia. El área motora suplementaria tiene una función destacada en el aprendizaje de secuencias motoras, muy activa durante la fase de aprendizaje. Su actividad desaparece cuando los movimientos se automatizan por la larga práctica, entre paréntesis hasta 12 meses en experimentos con monos, y el control parece desplazarse a la corteza motora primaria. La corteza premotora está más relacionada con los movimientos desencadenados y dirigidos por estímulos sensoriales y con los retardados, que se ejecutan después de una señal previa. Las acciones retardadas son normalmente respuestas a estímulos visuales o auditivos, que indican la ejecución inmediata de la acción concreta. Hacia al oír la voz de listos, indican la inmediata necesidad de correr, entre paréntesis, si somos atletas. Acción que debería ser ejecutada inmediatamente al escuchar el disparo de la pistola del juez de pista. La corteza motora primaria es la ejecutora del plan motor. Para ello recibe la información de las áreas premotoras y del cerebelo. Una vez activada, sus conexiones con los núcleos del tronco del encéfalo y con la médula espinal van a repartir sus órdenes motoras por todo el cuerpo. El jugador que ya ha decidido a quién pasar el balón sigue en la banda.
El área AMS está implicada en la organización del movimiento, ya que se van a ejecutar por propia decisión, pero también CPM participa en cuando se debe esperar a que el árbitro pite para indicarlo. Ambas áreas de corteza premotora están activadas y su función es la de planificar la acción a realizar. Antes de que la corteza motora primaria comience a descargar, lo hacen también otras dos zonas del cerebro, el sistema de los ganglios basales y el cerebelo. En la figura 3.19 se muestran las relaciones funcionales de estas estructuras.